Esto aunque fuera de lejos. Pero México 70 no solamente fue importante por Pelé. Aquel mundial cambió la historia del fútbol. Qué decepcionante querer ver un mundial y darte cuenta que te están jodiendo, que te están quitando la pasión que llevas. Comienzan cada día, en la manera como se ha organizado el mundial de este año 2026, de apagar la llama de la gran fanaticada planetaria. Y de esto nosotros vamos a tocar este tema el día de hoy, porque es importante estar bien informado. Bueno, fíjense ustedes, mis amigos, que primero, en el caso de cada uno de los países, pero centrémonos en el caso mexicano, bueno, las entradas tienen unos precios imposibles. Y el mundial se ha convertido, mis amigos, en el gran negocio del siglo, de este nuevo milenio. Pero de una manera tonta, de una manera solapada, bueno, te van quitando y te van matando la esperanza, de una forma muy silenciosa y una forma que te afecta. Y aunque quizás no hayas pensado en comprar un boleto porque no puedes viajar a México o a los Estados Unidos, bueno, el tema es de que esa imagen que tú quieres ver en tu casa se está complicando cada día. Y yo escuchaba amigos que querían ver el juego de Marruecos y Brasil y se sentían definitivamente decepcionados, porque el señor Infantino, mis amigos, ese señor y sus socios han ganado con este mundial, apenas empezando, 7,000 millones de dólares, porque ellos al fin y al cabo están vendiendo o han vendido o negociado el derecho de ver el fútbol. 7,000 millones, dirían mis amigos, de palos verdes. Entonces, ¿y cuál ha sido tu aporte? Ya sabemos, mis amigos, que este mundial es el más inmenso, el más grande, el monumental de la historia. Pero bueno, eso es meramente narrativas y discurso. Y hay una realidad que en muchos países, por ejemplo, de nuestra gran América Latina, lo podrás ver nada más con algunas limitantes o con muchas limitantes para ver si puedes ver escasamente un poco más de 30 partidos, de 104 partidos. Y muchos no se han dado cuenta, y de esto quiero hablarte hoy. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte, pero de la misma manera deja tu like, activa la campanita de notificación para seguir produciendo contenido que permitan descubrir y develar las cosas que están ocultas en un evento que al fin y al cabo apasiona a multitudes a nivel global. Porque fíjense ustedes, mis amigos, de los juegos, 32 escasamente podrás ver de manera gratuita. Pero aquí el tema está que los otros más de 70, exactamente 72, ya están vendidos. A ti te avisaron, a ti te informaron, no te pidieron permiso, porque a la FIFA, al señor Infantino, nada le importa en este sentido, de que tus padres en el pasado, tu abuelita, tus tíos lo hayan visto. Bueno, eso es pasado. Eso es la realidad. La FIFA y las televisoras, y hoy en la moda pues de lo que es este nuevo milenio, las plataformas de transmisiones live, firmaron acuerdos multimillonarios a puerta trancadita, cerradita, para que nadie supiese lo que estaba ocurriendo en esas firmas de grandes cheques, y convirtieron el fútbol, que siempre ha sido pues efectivamente esa magia para el pueblo, en el negocio más turbio del entretenimiento de los nuevos tiempos. Esa es la verdad, mis amigos, y yo te lo voy a demostrar hoy con cifras estadísticas reales, con la matemática de todo el negocio que está. Esta es la realidad, donde bueno, están grandes nombres, grandes empresas, los contratos, y el único que termina pagando la factura, bueno, es el que puede pagarla. Y la otra factura del que no puede pagar es limitarte a menos de 30 juegos. Esa es la verdad. Por eso, mis amigos, esto va más allá del resultado de cada juego, del 0-0, del 3-2, del 2-2. No, fíjense ustedes, mis amigos, en el año 2023 la FIFA anunció un nuevo formato para el Mundial de este año, exactamente hace 3 años atrás.
y se lo vendió al mundo, 48 selecciones, más de 100 partidos y bueno, todo lo que sabemos, el gran espectáculo que se está viviendo en en tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Y que nosotros como tontos útiles, bueno, fuimos definitivamente vacilados, se nos ha tomado poco en cuenta, porque al fin y al cabo lo que interesa es el gran negocio, son esos verdes y esos euros que efectivamente convalidan las grandes firmas, porque más fútbol para todo, eso es mentira. Y eso fue lo que trataron de vendernos. Nos vendieron la idea de que, bueno, de que todo estaba montado para que el pueblo pudiera disfrutar del fútbol. Pero en el fondo es pura mentira. Porque la gran verdad es que más partidos significan más fútbol, pero también significan más contenidos para encerrar detrás de un muro, detrás de una pared, un espectáculo que es privado netamente. Y es lo que ha ocurrido, mis amigos. Por ejemplo, en el caso de México, que es sede, bueno, las grandes empresas mexicanas como Televisa, como TV Azteca, bueno, salieron a anunciar de que ellos iban a transmitir el Mundial. Tamaña mentira. O es una verdad a media, porque no te dijeron con la misma fuerza con que dijeron que iban a mandar el Mundial para que tú lo vieras en Guadalajara, en Monterrey, en Michoacán, en cualquiera de las ciudades del país azteca. No te dijeron con la misma euforia que de esos un poco más de 100 partidos, bueno, tú solo ibas a mirar esos 32 que te vengo diciendo. Esa es la verdad. Y aquí se viene pues parte de las cosas que a veces nosotros como públicos no notamos y que por ejemplo estas dos televisoras de México acordaron transmitir los mismos juegos. ¿Entiendes eso? O sea que busques por donde busques, te vas a conseguir con los pocos 32 juegos en ambos canales o en ambas plantas televisoras y con un poco de canales regionales mexicanos pegados a esa señal de Televisa y a la señal de TV Azteca. Entonces, no son más de 60 partidos gratis, son 32 partidos que las dos televisoras te van a presentar. En otras palabras, estás siendo engañado. Y el 70% del torneo, bueno, quedó bloqueado, mis amigos. Esa es la realidad. 72% de la transmisión o el 70% ha quedado bloqueada. Porque una sola plataforma, la llamada Big Premium, la plataforma de Univision, la misma empresa que tiene los derechos exclusivos en México, sin competencia, sin alternativa, donde no tienes para dónde coger, esa verdad es la que hoy permea en todos los que quieren ver el fútbol en nuestra América Latina. Esta es la realidad, e igualmente en los Estados Unidos. Pero yo estoy hablándole a mi gente de América Latina. Y por eso quiero recordarte pues de que este canal no tiene patrocinadores, lo hago con mucho esfuerzo y por eso te pido la suscripción, te pido el like. Porque fíjate, en este sentido pues siempre activa la campanita para que YouTube te avise pues cada vez que publiquemos un análisis como este. Pero bueno, mis amigos, esto decía que no es nada más un problema de México, es el mismo modelo que está replicado en todo el continente con distintos nombres, pero el mismo resultado. Pocos partidos el pueblo va a disfrutar. En Estados Unidos, el país que está recibiendo 62, que tiene 62 y un poco más de millones de hispanos, donde viven millones de migrantes, donde viven latinoamericanos por todos lados trabajando con jornadas dobles y triples en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en cualquier ciudad del país, bueno, para enviar un poquito de remesa para su familia. Ellos hoy están siendo marginados de la misma manera. El fútbol, mis amigos, siempre fue una especie de vaso comunicante con la tierra de cada uno de los hermanos latinoamericanos. Y definitivamente, mis amigos, es el único momento de la semana donde tú dejas de ser inmigrante para colocarte y sentirte que eres colombiano, porque vas a James Rodríguez cuando estás allá en Estados Unidos, porque al fin y al cabo te sientes mexicano, te sientes hijo de los aztecas, porque en ese momento ya no te importa la ciudadanía americana o estadounidense, porque tú te sientes identificado con la bandera de México o de tu país, que al fin y al cabo está en el Mundial. Esa es la realidad. Entonces, esta jornada a veces te
desnuda y te presenta como lo que eres, como un nativo de las tierras de América Latina. En ese momento deja de ser inmigrante y te sientes el nacional de México, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, de cada uno de los países que están participando. Esa es la realidad. Entonces, este mundial, mis amigos, que une a los pueblos, tiene un precio y los derechos en lengua castellana para esos 104 partidos ya están monopolizados, están controlados, porque la plataforma de streaming NBC Universal, Telemundo, bueno, tienen todo contratado. Porque ¿cuánto cuesta, por ejemplo, Pico Premium para ver el mundial completo en tu lengua castellana? $10.99 al mes. Ok, pero eso tiene que sumarles los impuestos. Si quieres verlo sin anuncio, porque esa es la otra realidad, lo cual te lleva a $16.99. En otras palabras, $17. Por eso, solo en castellano o en español, bueno, si quieres verlo en inglés, es peor porque necesitas Fox, necesitas Fox Sport, y está allí pues con un paquete que ronda entre $70 y $130 al mes. Ojo, siempre debes incluirle el impuesto. Entonces, el migrante latinoamericano que está viviendo como tú, hermano mío, que estás en Houston, que estás en la geografía de Estados Unidos, para tú disfrutar este mundial completo en cualquiera de los dos idiomas, necesitas PayCugo para habla hispana, por ejemplo, y un paquete de cable te cuesta para el inglés mucho más. Las facturas son distintas, los contratos son distintos para tú ver el mismo juego. Y eso sin contar que los paquetes, por ejemplo, en toda la geografía nacional de América, llevan años subiendo. Bueno, los precios de una manera paulatina, sistemática, que tú ni te das cuenta. Porque Infinity, DirecTV, Spectrum, ellos incluyen acceso. Ellos, en este sentido, mis amigos, el acceso al streaming de Payco dentro de los paquetes básicos, eso no entra allí. Entonces, te siguen engañando. En España pasa lo mismo. España, la empresa DACN, compró los derechos exclusivos de los 104 partidos en televisión. Esa es para verlo en la RTVE de España, una televisión pública. Bueno, esta gente nada más va a emitir unos 20 o 30 juegos. Ustedes se imaginan eso para los españoles que pululan con 80 y 70 mil personas el Santiago Bernabéu, por ejemplo. Entonces, que tú le brindes en un mundial escasamente en la televisión pública un poco más de 30 partidos. Eso es un insulto. Y para ver el resto, tienes que pagar, ¿sabes cuánto? Entre 18 y 22 euros. Esa es la verdad, que son adicionales. Encima, si tienes suscripción anual, que ya tú tienes contratada. En Colombia o aquí en América, en Hispanoamérica, es peor porque, por ejemplo, las televisoras, los grandes de Colombia, Caracol y RCN, van a transmitir, para que tú puedas disfrutar a James Rodríguez, unos 38 o 40 partidos en la televisión abierta. Pero los 64 restantes, los donde está la crema, tendrías que verlo, por ejemplo, por DirecTV. Y ese servicio que es pago, no todos los colombianos, mis amigos, pueden bajarse de la mula, bajarse del equino para poder verlo por estas plataformas de televisión. En las tierras de Maradona pasa lo mismo. El gobierno intervino directamente y tuvo que firmar acuerdos de emergencia corriendo con la FIFA para garantizar que la televisión argentina, la pública, pudiera transmitir los partidos de la selección. Pero bueno, no todo el mundo puede hacer eso. Eso es lo que ha ocurrido. Y bueno, eso también ha ocurrido en el mismo escenario de restringir la transmisión en Ecuador, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Paraguay. En otras palabras, están matando la llama, la energía del fútbol para el mundo entero, pero en el caso de los apasionados de nuestra gran Hispanoamérica, lo están cada día pues restringiendo. Y esa es la realidad. Y esto, como les decía, pues no es un problema de un país. ¿Saben cómo se denomina? Y lo veo y lo colocaba en la miniatura. Este es el nuevo orden mundial, mis amigos del fútbol. Y fue construido con un solo objetivo: sacarle el jugo,
sacarle dinero, sacarle platica a la gente en cada punto de contacto posible. Y hablemos de dinero duro, porque detrás de cada juego bloqueado, de cada partido, hay una cifra que alguien está cobrando. En el caso, por ejemplo, de México, Televisa, Univisión pagaron millones de dólares por los derechos exclusivos del Mundial de México. Entonces, para tú recuperar o ellos recuperar esa inversión, necesitan que la mayor cantidad de canales posible o de personas contraten VIX, Premium, Big Premium. Ese es el pase mundial, tiene varios precios. Y si tienes ese Big Premium y está activo, eso te cuesta en México 700, vamos a hablar de 800 pesos mexicanos. Estamos hablando de unos 47 dólares. Y si tú no estás suscrito, bueno, vas a tener que pagar casi 60 dólares. ¿Te das cuenta por qué te están jodiendo, hermano mexicano? Y así están haciendo en toda América Latina y en los mismos Estados Unidos. Y si quieres pagar el paquete anual, que son aproximadamente 87 dólares, bueno, aquí es un tema de números. El salario mínimo en México, mis amigos, el salario para esta fecha es de aproximadamente 14 dólares con 20 centavos, o sea, 248 pesos diarios. Entonces, ver el Mundial, ver a Mbappé, ver a Leo, ver a cada una de las estrellas, mis amigos, bueno, le cuesta a un trabajador entre 3, en otras palabras, le cuesta una semana de trabajo solo para ver el fútbol que antes, cuando veíamos a Pelé o a Diego Armando, era gratis. Esa es la realidad. Pero detente allí, detente. Porque esto no solo es un problema de México, es en Colombia, es en cada uno de los países, como ya te lo digo, donde un trabajador con salario muy golpeado gana, por ejemplo en Colombia, unos menos de 50,000 pesos colombianos al día. Entonces cuando tú quieres contratar, quieres ver DirecTV para tratar de ver el mundial completo, se te van casi 5 días de salario en el caso de quienes ganan salario mínimo. Y en Ecuador, en Perú, Bolivia, el porcentaje aún de quienes puedan accesar es mucho menor en este sentido. Entonces es el mismo patrón, o sea, un sistema diseñado perverso para que siempre duela lo mismo, sin importar el país donde estás. Pero esto continúa. No te detengas porque definitivamente solo te pido un like o suscríbete. Ahora vamos a regresar a México porque vamos a mirar en los números, como les decía temprano, que nadie se pone a detenerse, a analizarlo y no termina entendiendo qué está ocurriendo. Y aquí empieza parte pues de ese otro gran desfalco, diríamos. En México más del 40% de los hogares no tienen acceso a banda ancha fija. Estamos hablando del internet. Entonces es un problema profundo porque hay 3 tipos de aficionados en este torneo, mis amigos. Los 3 están siendo, diríamos que vulnerados, estafados, robados de manera diferente. Y es que el que tiene, por ejemplo, un Smart TV con internet es básico, con una señal cortica, eso se va a ver pixelado, se congela. Cuando tú quieres ver, por ejemplo, que está llegando el gol de el grande, de tu ídolo, que comenzó a anotar los goles, por ejemplo, no podrá descargar nada para mirarlo. Entonces tienes que buscar comprar, adquirir dispositivos de streaming, esos que ustedes ven que te venden el aparatico con un control, el Fire Stick, el Chromecast, cada uno de ellos. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo? En el caso de México, para luego tú lo hagas referencial en los costos en tu país. Bueno, entre 500 y 2,000 pesos en el caso de México, con el tema dólar. Entonces, eso te hace que tú no puedas optar para abrir esa aplicación. Y estas cosas, mis amigos, aunque vivas donde vivas, si vives de recargas móviles, si vives en la periferia, por ejemplo, de Jalisco, allá en Guadalajara, el migrante en una habitación compartida en Los Ángeles o que viva en Nueva York, o un estudiante que esté en cualquier lado, un joven que quiere disfrutar su fútbol, un estudiante de la UBA que esté allá en Argentina, solo tiene el celular. Bueno, los números son devastadores, los golpean y le matan la esperanza y la pasión de la llama del fútbol. Porque un partido de 90 minutos, si tú lo quieres ver durante esos 90 minutos, te va a consumir
aproximadamente unos 3 gigabytes de datos. Ahora, si quieres ver los 104 partidos, porque lo quieres ver con tus datos, bueno, multiplícalo. Estamos hablando de 210 a 310 gigabytes de datos. Entonces, para tú ver este mundial completo con los datos de tu celular, los paquetes de cada teléfono, por ejemplo en México, promedian entre 140 y 200 pesos por cada 10 gigabytes. Lo que significa, mis amigos, que ver esos 104 partidos con los datos móviles te va a arruinar. Necesitas entre 3.000 y 6.000 pesos adicionales. Algo así como 200 o 350 dólares. Nada más en recargas sin contar la suscripción. ¿Te estás dando cuenta por qué en este mundial infantino estás jodiendo a los amantes del fútbol? ¿Lo estás entendiendo? Entonces, todo esto para ver un torneo que tu papá, que tu abuelo, que tus tíos, todos los que te antecedieron, que bebían, por ejemplo, en México, disfrutaron el Mundial del 70, cuando Pelé, y el Mundial cuando hubo aquello de la mano de Dios. Esa es la verdad. Entonces, ese torneo es historia y ahora es la realidad del streaming, es la realidad de las cableras con suscripciones premium, VIP, donde la mayoría no tiene acceso. Entonces, ese trabajador con un salario mínimo, en el caso de México, en el caso de Colombia, en el caso de cualquiera de nuestros países hermanos, que cobra entre 16 y 30 días de trabajo completo para ver los juegos, bueno, porque como no puede ir al estadio, ni siquiera comprar una camiseta, solo para verlo desde el espaciecito de su casa, en el mismo sofá, en la misma televisión, donde siempre la pudo ver gratis cuando era niño, bueno, ¿qué puede hacer? Está, diríamos como en el béisbol, está ponchado. Esa es la realidad. Entonces, en la mayoría de los hogares, lo que hay es televisión sin internet. O vas a depender del celular. Tus gastos se van a elevar. Y si no tienes cómo gastar, tendrás que esperar que alguien te comente o alguien te enseñe un poco las imágenes cuando te la mandan por WhatsApp. Eso no es precio, eso es maldad, eso es irrespetar a la gente, eso es darle una bofetada a las personas. Y si creías que habías escuchado la basura de lo que uno no le gusta escuchar, bueno, espera, mis amigos. La FIFA hoy está produciendo una señal internacional de este mundial en lo que llaman high definition, en una ultra alta definición, casi camino a 5K, con la mejor calidad que existe. Y esa señal en México y en América Latina, eso no llega, porque se trabaja con una definición de 1080 píxeles, como cuando grabas tus videos de YouTube. Esto es, mis amigos, la realidad de lo que está aconteciendo. Entonces, ese precio de un producto premium de alto nivel que tú crees que estás pagando en América Latina, te mandan es una versión de segunda. O sea, por todos lados te están estafando, te están jodiendo. Esa es la verdad. Y es indignante porque eso en el lenguaje de los videos se llama latencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el streaming arrastra un retraso de hasta 3 minutos respecto a la señal que está llegando en tiempo real. Entonces, estás pagando tu suscripción, estás consumiendo tus datos y el vecino que tiene televisión abierta, que está siguiendo el partido por las redes sociales, te grita el gol 2 minutos antes de que tú lo veas en tu pantalla. Entonces, mis amigos, esto da tristeza. Por eso te digo, suscríbete, dale like, activa la campanita, porque esta es la realidad de lo que está aconteciendo en el Mundial del año 2026. Porque definitivamente se está cerrando la puerta con una especie de gran cerrojo para que el aficionado, definitivamente el que da la energía, la sinergia, la magia global del fútbol, que es una pasión, termine de sucumbir, arrodillarse a eso que yo vengo llamando en un contenido que te invito a que lo veas, la era del post-fútbol. Esa es la verdad. Entonces, esa ventana en este 2026 tiene nombre. Y ese nombre es
transmisiones premium de alto nivel, donde tú no entras allí, porque tu salario, que es el de la mayoría de los que viven en Hispanoamérica, sigo insistiendo, no menciono Estados Unidos, en Hispanoamérica es demasiado bajo. Entonces, mis amigos, este mundial está generando una ola de streaming ilegales que es impresionante, que comienza inclusive a ver, creo que en PS26, a unos muñecos en la cancha con la misma transmisión activa, con inteligencia artificial, para que no te apliquen derechos de autor en YouTube. Y bueno, eso es lo que tú miras, a unos muñecos, y así ves la final de los Knicks contra Spurs, y así estás viendo hoy el mundial. O sea, en otras palabras, son señales piratas, mis amigos, para tú poder ver en México, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en España, en Venezuela, la realidad de lo que está ocurriendo, pero que no es real. Esa es lo que está ocurriendo, y que yo quería hoy desde Marcanísimo informarte, porque lamentablemente pues es un nuevo modelo que se está instaurando, es un nuevo paradigma, y es lo que se ha construido. Esa es la verdad. Un sistema donde es un crimen, es un acto casi delincuencial querer ver el fútbol sin pagar a las plataformas distintas. Fíjense ustedes, hace unos 40 años, en las colonias, por ejemplo, de Ciudad de México, allá mismo en Tepito, o en la comuna San Félix, ahí en Medellín, o en las periferias de Villa de Buenos Aires, por ejemplo en Villa Fiorito, en cualquier región de América Latina, el fútbol era lo único que no tenía precio, mis amigos. No tenía precio, no importaba si tú tenías dinero, si vivías allá en San Isidro, en Miraflores, en el Perú, o si vivías en la zona rosa de México o en Lomas de Chapultepec, eso no importaba, porque todos parecía que éramos iguales. Esa es la realidad. Entonces no importaba si la televisión era en blanco y negro, porque al fin y al cabo, mientras la antena captaba, todos disfrutábamos esa mala señal, pero con una imagen que temblaba, pero la disfrutábamos. Pero el partido estaba allí para todos en tiempo real, sin contraseña, sin tarjeta, sin suscripciones. El albañil y el ingeniero que hacían la misma obra disfrutaban el juego, y el dueño del negocio, el empresario, también lo disfrutaba, y el que vendía en la calle como buhonero en economía informal también lo veía en alguna panadería observando el juego desde la acera de la calle. Hoy la FIFA y las grandes empresas de ese mundo de la televisión te están diciendo a ese albañil, a ese vendedor, a ese migrante que trabaja muchísimo, al que lleva décadas viviendo en otros países y que también está en su país y disfruta con pasión, ya no puedes ver el fútbol, porque si no tienes acceso económico, definitivamente ese deporte que nació en las calles, en los potreros, en el asfalto caliente, como el que conoció Pelé, como el que conoció el mismo Ronaldinho, eso ya es cosas del pasado. Y para poder verlo necesitas eso que llaman algunos fibra óptica, tienes que tener tarjeta, tienes que suscribirte, como siempre. Es lo que hemos hecho al día de hoy, mis amigos. Y por eso nos han querido meter una goleada. Yo creo que 7-0 es lo que se ha hecho desde, al fin y al cabo, desde la FIFA y el señor Infantino. Si te gustó el contenido, suscríbete. Saludos y que Dios me los bendiga.